Buenos días, chicos. Bienvenidos a esta clase de ciencia del miércoles 23 de septiembre, ¿verdad? Una vez más nos reunimos a través de las clases asincrónicas, donde pues yo grabo el video con el tema y ustedes entonces pueden repasar el tema varias veces. Si es que tienen alguna duda o pregunta, pues saben que también me puedes llamar y puedes repasar el video varias veces, ¿ok? Así que quiero, a modo de recordatorio, había una tarea que entregar para el día de hoy sobre en la clase del lunes, así que estaré corrigiendo, unos ya me habían entregado, así que voy a estar, y ya les corregí a esos, pero a los que no, pues entonces durante el día de hoy estaré corrigiendo la tareita. Si no las has hecho, pues entonces después de esta clase, antes de hacer la tarea que viene después de esta clase, vas entonces a realizar la tarea del lunes y entonces la envías primero, ¿ok? Porque esta tarea de hoy es para el viernes. Así que la que tiene prioridad es la tareita que tenías el lunes cuando estuvimos hablando sobre el tema de la clase anterior, ¿verdad? Que estuvimos hablando sobre los diferentes tipos de plantas y como verán la parte de la flor, la parte de la parte de la flor, la parte de la planta, la fotosíntesis y todos esos procesos. Así que esa actividad del lunes es para hoy y la actividad de hoy que viene detrás de este tema, entonces es para el viernes. Así que con calma, tranquilo, lo importante es que entregue las tareas a tiempo. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar con un poquito más de las plantas. Ya habíamos repasado las partes de la flor, habíamos repasado la parte de la planta y lo que era la fotosíntesis. Sabemos que la fotosíntesis es un proceso que se da dentro de la hoja, ¿verdad? De esa planta debido a la célula vegetal, a su cloroplasto, a su clorofila, y se da ese proceso de fotosíntesis donde la planta pues entonces crea su propio alimento. Y vamos a adentrarnos un poquito más dentro de lo que son las plantas. Vamos a comenzar hoy con el tema del reino vegetal, sus características y la clasificación de las plantas. Perdón, hay varias y millones y millones de plantas que los científicos han tenido que clasificarlas para poder ubicarlas, unas en un lado y otras en otra. Así que es importante conocer sobre las plantas. Sí, hablamos el lunes de que todas las plantas no están por una decoración, están por un propósito, una función vital, ¿verdad? Tanto para la vida del ser humano como para la vida de todos los animales y organismos vivos de este planeta. Y como dice ahí el cartel, sembrar es un regalo de vida, porque las plantas nos proveen oxígeno y alimento. Quiero que reflexionemos acerca de este tema de manera científica, pero también de manera humana, en términos de seres humanos, como somos todos nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que verlo también desde este punto de vista, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué las plantas son tan importantes? Más adelante vamos a ver el efecto de no tener plantas, ¿verdad? Y las diferentes funciones que tienen las plantas. Pero antes de nada, vamos a comenzar con el tema de hoy sobre este reino vegetal que también se le conoce como el reino plantae. La clasificación de los organismos, ¿verdad? Los científicos se dieron cuenta de que había millones y millones y millones de organismos en el planeta. Y entonces, como la Tierra es el hogar de millones de organismos, tuvimos que hacer que los científicos tuvieron que hacer una pequeña investigación y decir, vamos a organizarnos, ¿verdad? Vamos a buscar la manera de poder identificar todos los seres vivos que habitan en este planeta Tierra. Porque cuando comenzamos en la clase de estudios sociales, hablamos del planeta de la vida. Y en la clase de ciencias estamos hablando de la vida, tanto animal como la vida vegetal y como todas las demás vidas que hay en el planeta, ¿verdad? Como podemos ver ahí los diferentes tipos de reinos. Como son tantos y tantos y tantos, los científicos han ido diseñando diferentes métodos para clasificarlos. Estos métodos han ayudado a organizar y a estudiar todos los seres vivos que actualmente viven, ¿verdad?, en nuestro planeta. En este caso tenemos 5 clasificaciones de reinos, le llamamos reinos. Está el reino monera, que son las bacterias, los reinos protistas, que son las algas y los protozoos, el reino fungi, que son los hongos, el reino plantae, que es las plantas, y animalia,
lógicamente, ¿verdad? Que son los animales. Vamos a ver cada uno de ellos más adelante, pero vamos a comenzar primero con el reino más grande, ¿verdad? También que existe, que es el reino de las plantas. Así que vamos a conocer de ellas un poquito más. Las plantas son la base alimentaria de todos los ecosistemas terrestres y de muchos ecosistemas acuáticos. Eso quiere decir que tanto los animales de la tierra como los animales que viven en el agua dependen de las plantas como alimento principal. Como aprendimos anteriormente, las plantas pueden convertir la energía del sol en alimento por medio de ¿qué? De la fotosíntesis, ¿verdad? Tenemos que unir esta clase anterior con esta clase. La fotosíntesis, proceso en que la planta convierte la luz del sol, el agua, ¿verdad? El oxígeno y todo, ¿en qué? En alimento para ella. Este proceso es la principal característica que distingue a las plantas de los animales. Y tiene que estar bien claro en esto porque vamos a entrar después al reino animal y de los animales, ¿verdad? Y los animales no producen su propio alimento, ¿verdad? Las plantas sí. Esto es una característica principal e importante de las plantas. Produce su propio alimento. O sea, que ellas mismas, ¿verdad? Pueden, a través de ese proceso de fotosíntesis, pueden alimentarse. Nosotros tenemos que cocinar la comida, ¿verdad? Tenemos que ir a la tienda, comprarla y después prepararla, casi comerla. Nosotros no producimos nuestro propio alimento, ¿ok? Así que tenemos que estar bien claros en ese punto. Cuando otros organismos se alimentan de las plantas, reciben la energía creada por ellos mediante la fotosíntesis. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Nosotros, a pesar de que no somos plantas, recibimos energía del sol a través de lo que plantas que comemos. Al comer frutas, al comer raíces, al comer todo tipo de alimento que tiene que ver con plantas, la planta hizo fotosíntesis para producir alimento y nosotros comemos las plantas. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros también consumimos luz del sol. Y en muchas ocasiones eso no lo podemos ver. Decimos, ¿cómo yo como luz del sol? A través de las plantas. Las plantas también purifican el aire y producen el oxígeno que nosotros respiramos. Y eso lo venimos diciendo desde el lunes, ¿verdad? La importancia de la planta en el planeta. Esto quiere decir que las plantas son indispensables para el equilibrio de la vida en el planeta Tierra. No solamente las plantas nos dan oxígeno, las plantas nos alimentan. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarlas y hay que protegerlas muy bien. Continuamos. Las características principales de la planta. Y aquí me voy a detener un momentito porque tenemos varias palabras de vocabulario que tenemos que conocer. Características principales de las plantas. Número uno, voy a parar aquí, donde está la flechita. Son organismos multicelulares. Multicelulares. Tiene muchas células. Poseen clorofila. Nosotros hablamos de eso el lunes y dijimos que la clorofila es el pigmento que le da la característica color verde a las plantas y les permite realizar la fotosíntesis. ¿Nosotros tenemos clorofila? No. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está hecho de células vegetales, está hecho de células animales. Ahí empezamos a ver la diferencia entre plantas y animales. Característica importante, recuerda, llevamos dos. Primero, que son organismos multicelulares. Segundo, que tienen que clorofila. Esa clorofila le permite tener ese color verde que es característico de las plantas y le ayuda con la fotosíntesis. Número 3. Su pared celular está compuesta por celulosa, un material que les da la rigidez para mantenerse erguidas. Vemos esas hojitas derechitas, ¿verdad? Que tú dices, no se aguantan con nada, están totalmente derechas. Pues eso quiere decir que es dentro de ellas, sus células tienen la pared celular, usted estudió la célula vegetal en cuarto grado, y tiene esa célula, esa pared celular tiene la celulosa. Ese material les permite estar, ¿verdad?
derechitas y erguidas. Próxima característica. Viven arraigadas, significa que están ahí, aguantadas, arraigadas a un mismo lugar. Es decir, no tienen la capacidad de transportarse ella solita. Tú no ves una planta caminando, porque la raíz es lo que la asegura al suelo. Por lo tanto, la planta, una de esas características es que mantiene en su mismo lugar. No la vemos ahí con un árbol caminando, más que los muñequitos. Próxima característica, aquí, estoy aquí abajito, por si acaso me está siguiendo, ¿verdad? Con la actividad dice que producen su propio alimento. Importante, y esta es más importante porque la vamos a repetir en varias ocasiones por las próximas clases. Producen su propio alimento, es decir, que estos organismos se le van a llamar autótrofos. Los organismos que producen su propio alimento son autótrofos. Palabra importante, autótrofos, celulosa, clorofila, en la que vamos a ver ahora, heterótrofos. Estamos hablando de palabras extrañas, parece un trabalengua, pero son palabras científicas, vocabulario científico, por eso está en negritas para que tú sepas ese vocabulario porque lo vamos a seguir trabajando. Aquí cuando hablamos de los heterótrofos son las plantas que sirven de alimento para los organismos heterótrofos. ¿Qué son los heterótrofos? Son organismos que necesitan alimentarse de otros seres vivos porque no pueden producir su propio alimento. Ajá, ¿quiénes estamos ahí? Los seres humanos. Ahorita les dije, nosotros no producimos nuestro propio alimento. Tenemos que ir a la tienda, tenemos que comprarlo, traerlo a la casa, prepararlo, cocinarlo y luego comerlo. Porque como no producimos nuestro propio alimento, no somos autótrofos, somos heterótrofos. Los seres humanos somos heterótrofos porque necesitamos alimentarnos de plantas y de otros organismos porque nosotros solitos no producimos nuestro propio alimento. Es importante esas dos palabras porque van a venir más adelante en una actividad. Autótrofo produce su propio alimento. Heterótrofo son los organismos que necesitan comer de otros animales y otras plantas, por lo tanto, no producen su propio alimento. Autótrofo, sí. Autótrofo es aquel que produce su propio alimento a través de la fotosíntesis, que es lo que hacen las plantas. Así que me vas a ver a mí repitiendo esas palabras constantemente porque quiero que se te queden en la cabecita. ¿Ok? Recuerda, cloroplasto, clorofila, celulosa, autotrofos, heterótrofos, fotosíntesis, todas esas se van a unir poco a poco y son palabras que tenemos que tener bien conscientes a la hora de estudiar el reino vegetal. Ya que hemos hablado de las características de las plantas, vamos entonces a hablar un poquito de la ciencia que estudia las plantas. Y yo no sé si usted ha escuchado por ahí la palabra botánico o botánica, ¿verdad? Hay tiendas que le dicen la botánica, porque se dedican a la venta de plantas, de plantas medicinales también. Pues la ciencia que estudia las plantas, que es lo que estamos estudiando hoy, se le conoce como botánica. Y los que estudian a las plantas son los botánicos. Ellos son los que estudian diferentes aspectos de la planta, por ejemplo. ¿Cómo se clasifican esas plantas? ¿Cómo se originaron, verdad? Su origen, de dónde vienen. ¿Cuáles son sus estructuras? ¿Cómo están hechas? ¿Cómo están formadas? ¿Cuáles son sus rasgos? ¿Verdad? Sus características. ¿Y cómo funcionan internamente, por dentro, verdad? A eso se dedican los botánicos. Es una ciencia muy interesante para aquel que le gusten las plantas. Yo sé que tengo, a lo mejor usted ayuda a mami o a abuela o a titi a echarle agua a las plantas. Pues entonces, ahora está estudiando sobre ellas. Y si te interesa, puedes buscar más en Google y buscar sobre la botánica y lo que es esa ciencia. Gracias a esta ciencia, sabemos que las plantas existen desde hace millones de años, incluso antes que existieran animales, ya existían plantas.
También, en este caso también existe evidencia de que las plantas son descendientes, o sea, ¿verdad? Que vienen de las algas verdes, evolucionaron, las algas, ¿verdad? Las encontramos en las playas, son plantas acuáticas. Pues las plantas que están en el planeta Tierra millones de años atrás, cuando hablamos de la evolución de las plantas, salieron de qué? De las plantas acuáticas. Se fueron adaptando, se fueron modificando con el pasar de los años, de los siglos, hasta convertirse en plantas terrestres. Y eso está comprobado con estudios científicos. Y podemos comparar. Aquí tenemos un diagrama de Venn. Voy a poner por acá mi carita. Aquí un diagrama de Venn, donde tenemos en qué son diferentes y en el medio que se entrelazan esos círculos es el lugar donde vamos a identificar en qué se parece. Lo que se parece está unido, lo que es diferente las separa. Aquí vamos a comparar dos conceptos, plantas y algas. Las plantas y las algas tienen diferente, que las plantas poseen raíz, pero las algas no poseen raíces desarrolladas. Eso lo podemos ver cuando vamos a la playa, que las vemos por ahí que se salen flotando en el agua. No tienen una raíz que las aguante, que las haga. Las plantas poseen tallos, sin embargo, las algas no poseen tallos firmes. Las plantas poseen hojas con estomas, y la palabra estomas la vamos a ver más adelante. Y las algas poseen hojas sin estomas. Unas tienen unas cosas, otras no lo tienen. Pero hay algo que tienen en común y es esta información que está aquí. Tanto las plantas terrestres como las algas, que son plantas acuáticas, ambas se alimentan con la luz del sol y producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. Ambas tienen clorofila, poseen cloroplastos y tenemos plantas con flores tanto terrestres como acuáticas. Aunque tienen flores, recuerda que la parte de la planta era ¿qué? La flor, la hoja, el tallo y la raíz. Esa es la parte común de la planta, ¿verdad? Las algas y las plantas, ambas tienen flores, pero las plantas tienen raíces firmes, fuertes, y las algas no. Las plantas tienen tallos, ¿verdad? Pero las algas no poseen tallos. Así que podemos ver que a pesar de que son plantas, no tienen la misma estructura como la vimos anteriormente de las partes de la planta, donde había hoja, todas las plantas tienen hojas, raíces, tallo, ¿verdad? Pues en el caso de las algas, son plantas, pero no poseen todas las estructuras que otras plantas terrestres. Así que tenemos que estar, ¿verdad?, bien conscientes y conocer un poquito más sobre las plantas. Bueno, vamos ahora a trabajar la clasificación de las plantas, porque las plantas, se voy a poner por acá arribita para no interrumpir el resto de la presentación, porque las plantas son tantas y tantas y tantas y tantas que los científicos dicen, no, hay que clasificarlas, tenemos que saber qué tipo de planta hay en nuestro planeta Tierra. No todas las plantas son iguales. Algunas tienen tallos duros, otras tienen tallos blanditos, algunas dan frutos y otras no, ¿verdad? Tenemos plantas que echan fruto y otras plantas que son bien bonitas, unas plantas con flores, otras plantas sin flores, ¿verdad? Debido a la numerosa diferencia y la diversidad que existe entre las plantas, los botánicos han clasificado estas plantas de diferentes maneras, según su ciclo de vida, según la forma de sus hojas, según su patrón de crecimiento. Y las clasificaron en dos grandes grupos. Dijeron, aquí vamos a clasificar las plantas vasculares y las plantas no vasculares. Las palabras están en rojo porque este es bien, 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 bien importante. Plantas vasculares, plantas no vasculares. Vamos a conocer sobre las no vasculares, que son los musgos, parecidas a esas plantas, y vamos a hablar sobre otro tipo de plantas, que son las vasculares, como los helechos. Así que vamos a continuar.
Primero, vamos a hablar sobre las plantas no vasculares. El sistema vascular, cuando decimos, me estás diciendo vasculares y no vasculares, ¿qué es eso? Pues mira, el sistema vascular en una planta, de la parte de la planta, está formado por unos tubos conductores que se encargan de distribuir ¿qué? El agua y los nutrientes por el interior del cuerpo de esa planta. Quiere decir que a través de que dijimos que la planta absorbía nutrientes y agua, a través de las raíces. Por esas raíces hay unos tubos, unos conductos que llevan el agua y los nutrientes que absorbieron a través de las raíces y los lleva a dónde? A las hojas, al tallo, ¿verdad? Y también las mismas raíces se alimentan. Las plantas no vasculares también le podemos decir briófitas. Palabra nueva y está de rojo. Briófitas no poseen un sistema vascular. Si los vasculares son los que tienen los tubos conductores, y yo te estoy diciendo que hay plantas que no son vasculares, quiere decir que hay plantas que no tienen esos tubos conductores. Entonces, ¿cómo se alimentan? ¿Cómo llevan? Lo vamos a ver ahora. No, las plantas no vasculares no poseen un sistema vascular. Fueron las primeras plantas en habitar nuestro planeta hace muchos años, millones de años atrás. Las briófitas, que son las plantas no vasculares, viven en climas fríos o húmedos. Ahora mismo no estás confundido y dices, yo nunca he visto una planta briófita no vascular. Sí, has visto muchas. Ya mismo te vas a dar cuenta y vas a decir, estas plantas necesitan mucha humedad para poder reproducirse y adquirir nutrientes. Por eso crecen lejos de la luz directa del sol y abundan en donde, en los bosques, dentro de aguas estancadas, sobre las rocas, sobre los árboles, sobre el suelo y por lo general son plantitas pequeñitas que no tienen tallo, no tienen raíz y no tienen frutos. ¿Tú alguna vez has ido al río? Pues si has ido al río, voy a ponerles ejemplo porque es el más común. A veces te encuentras unas rocas que tienen como una hierbita por encima. Ese es el musgo. Eso que tienes ahí, ahora mismo que estás observando, esas raíces de ese árbol, ese es el musgo. Son este tipo de plantita no vascular, no tiene tallo, no tiene raíz, no tiene hoja y es como una telita, ¿verdad? Parece hierba. Es una telita que está pegadita tanto a los árboles como a las rocas, como dice ahí, incluso está en el suelo. En lugar de raíces, tienen rizoides, que es una especie de pelito, ¿verdad? Como dije ahorita, una telita vegetal con el que se pegan al suelo, absorben de la tierra el agua y los minerales que ella necesita. Y probablemente has cogido alguna rama o has estado en algún árbol que tiene en su tronco esta especie de telita vegetal, casi siempre en lugares que son, como dice aquí, fríos y húmedos. En el caso de nosotros que vivimos en un área bien seca, como estamos en el área de la playa, para los que vivimos aquí en Ponce, cerquita, en Villa del Carmen, y esta área, la playa, Ponce seco, no hay musgo a simple vista. Tienen que ser lugares, por ejemplo, si te vas a Coamo, a Villalba, a Junta, Utuado, lugares que son más húmedos, donde llueve todos los días, y hay lugares donde no le da la luz directamente a esa planta, ahí es que podemos encontrar este tipo de planta. Por eso fue que te dije que casi siempre si has ido a los ríos, ¿verdad? Que son lugares húmedos y no tienen mucha luz del sol, puedes encontrar musgo. Se reproducen mediante esporas. ¿Se acuerdan de las esporas? Las cuales son, ¿qué? Las esporas son células reproductivas que contienen el embrión de una planta que no se ha desarrollado. Ahorita les dije lo que eran las esporas acá, cuando a ver si podemos pasar a la parte de atrás, donde hablamos aquí, aquí, donde hablamos de las estomas y las esporas. Así que podemos saber que las esporas son las células reproductivas que contienen el embrión de una planta. Hablamos del embrión, ¿se acuerda del ciclo de la vida? Nacer, crecer, reproducirse y morir.
Pues el embrión es parte de ese inicio, de ese nacimiento, del crecimiento de esa semilla. Pues aquí tenemos el músculo. Ahora vamos a conocer un poquito ahora sobre las plantas vasculares. Es así, recuerda que las plantas que le llamamos vasculares, el sistema vascular, vamos a repasar, el sistema vascular son unos tubos conductores que distribuyen el agua y los nutrientes por todo el interior de la planta. Hablamos de las que no tienen eso, que son las plantas no vasculares. Ahora vamos a hablar de las plantas que sí lo tienen, en este caso son las plantas vasculares. Por aquí arribita dice que las plantas vasculares se le conoce, y la tengo que poner de rojo, como traqueófitos. ¿Cómo se llamaban las otras? Briófitas. Y esta se llama traqueófitas. Mira esas dos palabras como que enredan, ¿verdad? Briófitas, briófitas son aquellas que no son vasculares, no poseen los tubos donde lleve el alimento a la raíz, a la hoja, a la planta, al tallo, ¿verdad? Pero las plantas vasculares, entonces sí, tienen un sistema vascular. Por lo tanto, sí tienen los tubitos conductores y esos son los que vamos a ver ahora. Las plantas vasculares o traqueófitos tienen un sistema vascular que les permite transportar agua, minerales y alimento a través de toda la planta. Esto permite que haya más plantas vasculares que plantas no vasculares y que hayan adquirido mayor tamaño. Las plantas vasculares son más y son más grandes. Las plantas no vasculares son menos y son más pequeñitas. El sistema vascular de estas plantas se compone de dos tipos de tejido. Esos tejidos y esos tubitos les vamos a llamar el xilema y el floema. Y los vamos a ver aquí. Por ejemplo, tenemos nuestra plantita aquí muy bonita. Podemos ver las raíces, podemos ver el tallo, las hojas y esto que está por aquí son las flores. Vamos a hablar de los dos tubitos que están dentro de esa planta, porque esa planta tiene los dos, por eso es vascular, porque tiene los tubitos dentro de esa planta para llevar los nutrientes desde la raíz al resto de la planta. Vamos a hablar del xilema, ¿verdad? Podemos ver por aquí que el xilema tiene un flujo en una sola dirección, o sea, una sola dirección es que sale, ¿verdad? Un solo way, como decimos en inglés. Solamente puedes ir, no puedes regresar, solamente puedes ir, ¿verdad? En un solo camino. El xilema es un solo camino, ¿verdad? Y permite el transporte de agua y de minerales, sales minerales, las recoge del suelo y como la ves por aquí, sube a todo el resto de la planta. Sube a toda la planta, ese es el xilema. Entonces el floema, ese sí, ese tanto sube como baja, tiene de las dos cositas. Como que sale el alimento, pero entra el alimento, porque la planta tiene que comer. Ella produce alimento para otros, pero produce glucosa para ella misma. Y el floema es el tubito donde tanto el alimento sale como entra. Ese tiene dos caminitos. Este viene en dos direcciones, como dice por aquí, y se encarga del transportar azúcares y otros productos de la planta. Tanto entra como sale. El xilema dijimos que solamente es el tubo que lleva los nutrientes y los minerales, pero el floema lleva alimentos y minerales y trae alimentos y minerales a la planta. ¿Ves? Esto es como que un sub y baja. Vamos entonces a ver un poquito más sobre el xilema. A ver por aquí, míralo por aquí, ¿ves? El xilema y el floema. Quiero que lo vean los dos. Tengo otra laminita muy buena que esta nos permite entonces conocer un poquito más de cerca, ¿ves? Como dijimos ahorita, el xilema lleva y transporta, míralo ahí, nutrientes a toda la planta y el floema tanto trae como lleva. El xilema es un tejido formado por varios tipos de células. Transporta el agua y los minerales, como lo dijimos anteriormente, desde el suelo hasta el resto de la planta, desde la raíz hacia el tallo, hacia la hoja, hacia las flores, hacia los frutos. El xilema lleva nutrientes de la raíz a toda la planta.
Y el floema son las células que se encargan de transportar hacia todas las partes de la planta el alimento de la hoja que se fabrica mediante fotosíntesis. Como les dije ahorita, la planta produce alimento tanto para nosotros, pero produce alimento para ella misma en forma de glucosa, porque ella necesita autoalimentarse, autotrofo, produce su propio alimento a través de la fotosíntesis, ¿se acuerda? Pues quiere decir que el floema lleva los nutrientes, pero también trae alimento a la planta. Por eso es que tiene dos flechas, una que sube y una que baja, porque por ese tubito sale alimento y se llevan minerales, pero por ahí mismo regresan alimentos también. Y la mayor parte de las plantas que vemos a nuestro alrededor, y de hecho en nuestro hogar, en nuestro jardín, en nuestro patio, la mayoría de las plantas que tenemos son plantas vasculares. Y esas plantas vasculares se dividen en dos grandes, grandísimos grupos, con semilla y sin semilla. Pero con semilla y sin semilla lo vamos a dejar para la próxima clase del lunes. Porque hoy todo lo que nos vamos a concentrar es en vasculares y no vasculares. Vamos a repasar un poquito. Dijimos que las plantas vasculares son aquellas que tienen un sistema vascular ¿de qué? ¿De qué? Eso que estamos viendo ahí, ¿verdad? De tubos y conductos que llevan alimento a la planta. Las no vasculares no tienen esto. Son pequeñitas, no tienen tallo, no tienen raíz. Por eso es que el musgo, voy a presentarlo otra vez para que te familiarices con el musgo, este que está aquí. Es pequeñito, no tiene tallo, no tiene raíz, no tiene flores, no tiene frutas. ¿Verdad? No, no es ese tipo de planta porque es una planta no vascular. En el caso de las plantas que son vasculares, sí, ahí podemos ver la gran mayoría. De hecho, en mi casa, en el patio de mi casa, tienen un palo de corazón. Y si no lo sabe, le dice árbol del corazón, porque la fruta que echa tiene una formita de corazón. Y parece que no hay mucho por donde yo vivo, porque todo el mundo viene a mi casa a buscar la fruta de corazón. A mí no me gusta, yo se la regalo a todo el mundo. Pero no que no me gusta, que ¿verdad? No, no soy muy fanática. Pero, y es muy buena, ¿verdad? Es dulce. Pero a mi mamá le encanta, y a mis vecinos les gusta, y a mi suegra les gusta, a mí no me gusta. Hasta a mi peja les gusta. Pues ese árbol que yo tengo de corazones en mi casa, que echa frutos, tiene, ¿verdad? Su tronco, sus ramas, sus raíces, de fotosíntesis en las hojas, se alimenta ella, alimenta a otros porque tiene fruto. Es una planta que, ese árbol es una planta vascular porque tiene un sistema, ¿verdad? De conductos, tiene una raíz que se alimenta, pero tiene estos dos que están aquí, que es el xilema y el floema. Por eso que te digo que muchas de las plantas que nosotros tenemos en nuestros hogares y en nuestros patios, y la mayor parte de las plantas que vemos son plantas vasculares. Las que no son vasculares son aquellas plantas más pegaditas al suelo. Recuerde, donde está siempre húmedo y no le da el sol directamente. Así que es bien importante que repasemos esto. Eh, También es importante que repasemos las características, estas que están aquí, las características de la planta. Estuvimos hablando al principio que una de las características principales de las plantas es cuál, como dice ahí, que se producen su propio alimento, transforman la energía del sol. Y dijimos acá que le llamamos a ese tipo de organismos como autótrofos, porque producen su propio alimento. Si quieres repetir conmigo, también lo puedo hacer. Autótrofos, repítalo. Ah, no te oigo, pero sé que lo estás repitiendo, claro que sí. Autótrofos son aquellas que producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. Entonces yo como que me imagino ellos, yo hablando y ustedes repitiendo. Yo me lo imagino porque así hacemos en el salón. Los heterótrofos somos ¿quiénes? ¿Quiénes somos? Nosotros, los pejos, los gatos, las vacas, los caballos, las gallinas, todos ellos son heterótrofos. Ninguno de ellos puede producir su propio alimento. Las vacas tienen que comer de la hierba, produce leche que yo tomo y tú tomas, pero la vaca no toma la leche que produce.
Qué curioso, ¿verdad? Ella hace leche, pero no se la toma. Cosa rara. Los animales y los seres humanos somos heterótrofos porque no hacemos fotosíntesis y no producimos nuestro propio alimento. Importante, organismos, las plantas son organismos multicelulares. Tienen una, como dice aquí, ¿verdad? Una clorofila, estoy repasando temas, tienen clorofila y esa clorofila les ayuda en la producción de transformar la luz del sol en alimento, fotosíntesis. Hablamos de la ciencia que estudia las plantas, que es la botánica, y aquellos científicos que estudian las plantas, como esa niña maravillosa que está ahí, se llaman como botánicos. Perfecto. Ah, sí, yo sé que ustedes se lo saben ya. Ok, los botánicos dividieron las plantas en dos grupos grandes. ¿Cuáles son los grupos grandes? Vasculares y no vasculares. Y dijimos que los vasculares, perdón, los no vasculares no tienen esos tubitos, ¿verdad? Donde llevan y traen alimento, no tienen flores, no tienen tallo, no tienen raíz, son musgos, son plantas bien pequeñitas que no necesitan la luz del sol. Pero cuando hablamos de las vasculares, esa es la mayoría de las plantas que sí tienen un sistema vascular que llevan y traen alimento. La planta lleva a través de la raíz alimento a toda la planta, pero a la misma vez tiene la otro tubito, que es el que floema, que saca alimento, pero trae alimento. No es confuso, no, 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 no. Es cuestión de practicarlo, es cuestión de repetirlo y es cuestión de que si tú tienes que ver este video varias veces, lo vuelvas a ver, ¿ok? Ya terminamos la clase. Ahora vamos a realizar una tarea para entonces afinar estos conceptos. La tarea es para puntos, tú sabes que siempre es para puntos, porque entonces así vamos acumulando. Yo no tengo que dar un gran examen porque yo estoy acumulando puntitos. Así que vuelve a repasar este video, vuelve a escuchar a Mrs. Negrón otra vez hablar sobre el reino plantae. Y tú le vas a decir así a la gente, el reino plantae. Y todo el mundo va a decir, uy, qué niño más inteligente. El reino plantae es el reino de las plantas. ¿Cuántos reinos hay? 5. El de las bacterias, el de los protocolos, el de los se me olvida, se me queda esa última palabra siempre. Además, la voy a buscar nada más que porque siempre me queda. Protistas. Ay, las monedas, los protistas, ¿verdad? Los hongos, las plantas y los animales. 5 reinos importantes. Imagínate que si a mí se me enreda la lengua y yo me las estudio, así que usted también se las va a estudiar y se las va a repasar constantemente hasta que se quede aquí en la cabecita. Duda, pregunta, en confianza me puede llamar, me puede enviar un mensaje, nos podemos comunicar, ya sea por Google Meet, ya sea por Zoom, ya sea por una videollamada, para poder entonces trabajar con esta tareita. Así que nos vemos el próximo lunes con las plantas vasculares, con semilla y sin semilla. Chao, chicos.